Bien, les damos la bienvenida a esta tercera clase, Pentecostés, el nacimiento de la iglesia y la centralidad del evangelio. Y para esta clase, les recuerdo que vamos a abarcar Hechos, capítulo 2. Y hermanos, hemos llegado a uno de esos capítulos que muchos mencionan, muchos defienden, pero pocos han entendido con calma. Hechos capítulo 2 es sin duda uno de los textos más citados del Nuevo Testamento y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados y parte del problema es que se suele leer buscando una experiencia. La realidad es que Lucas lo escribió para mostrarnos un hecho histórico, un hecho teológico. Hechos capítulo 2 no es la historia de algo que le pasó a unas personas en lo personal. No es un relato de una emoción intensa, ni el inicio de un movimiento basado en sentimientos, como a veces se llega a pensar, ¿no? Entonces, más que nada, es el momento, pienso yo, que va a ser el momento en el que Dios, de manera pública, de manera muy clara, muy precisa, da inicio a la iglesia mediante la proclamación del Evangelio. Y bueno, lejos de ver que nace una atmósfera, que nace una experiencia, que nace una doctrina nueva, aquí nace un pueblo nuevo. Es importante aclarar esto desde el inicio, que lo que sucede en Pentecostés no ocurre porque los discípulos hicieran algo extraordinario. Esto ocurre porque Dios cumplió lo que había prometido. Ellos, fíjense que no estaban inventando nada, no estaban forzando nada, no estaban tratando de provocar a Dios. Ellos estaban simplemente obedeciendo, estaban esperando, estaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Si recuerdan las dos clases anteriores, estuvimos abordando esto. Ahora nosotros vivimos en tiempos, hermanos, donde queremos resultados rápidos, queremos respuestas inmediatas y que haya movimientos visibles. Pero Pentecostés nos va a recordar algo muy importante, algo que no se nos debe de olvidar en nuestra vida, ¿no? Y es que Dios, Dios no trabaja con prisas, Dios trabaja con propósitos y nada de lo que vemos en Hechos, capítulo 2, de pronto va a llevarnos, ¿no? A pensar que fue algo al azar. El día, hola, espérenme tantito. ¿Te vas a dormir? Ahora. Perdón. Les decía que nada de lo que vamos a ver en Hechos, capítulo 2 está improvisado, ¿no? Vemos el día, el lugar, vemos el momento que todo lo que estamos leyendo está perfectamente determinado por Dios. Ahora, eh, no estamos ante un avivamiento espontáneo, no es como si el cielo de pronto hubiera reaccionado a la intensidad humana, tampoco estamos ante el cumplimiento de algo que hubieran hecho de pronto estos apóstoles, ¿no? Que estaban en esta espera o que hayan desbloqueado algo. Simplemente lo que estamos leyendo es ese cumplimiento fiel de una promesa que Jesús ya había anunciado. Entonces, Pentecostés no sorprende a Dios, termina por sorprender a la iglesia. Si, si ahora entramos en este capítulo solamente para buscar viento, fuego, ¿no? Las lenguas, pues vamos a quedarnos un poquito en la superficie porque el centro de Hechos capítulo 2 no es lo que se ve, sino lo que se predica. No es esas manifestaciones, es más bien el mensaje, ¿no?
A veces hay gente que se queda pensando en la experiencia cuando realmente el centro del mensaje es Cristo anunciado con claridad. Para esto el Espíritu Santo eh, no descendió para llamar la atención sobre sí mismo, ni para hacer famosos a los apóstoles, descendió para exaltar a Cristo y para que el Evangelio fuera entendido. Fíjense que donde Cristo es el centro, el Espíritu siempre, hermanos, está obrando. Así que ah, al comenzar este capítulo, necesitamos ajustar un poquito nuestra mirada. Necesitamos de pronto ponernos olvidando un poco lo que sabemos y entender que este capítulo no nos invita a que repitamos un evento, nos invita a entenderlo. No nos llama a perseguir una experiencia, sino que nos habla de volver al Evangelio, porque la iglesia nació de la palabra, la iglesia no nace del espectáculo, la iglesia nace de la predicación, deja a un lado la emoción y tiene convicción. Eso, hermanos, sigue siendo lo que la iglesia necesita el día de hoy. Este, les repito que pongan sus micrófonos porque hay algunos que están abiertos. Este, no sé si alguien no sabe cómo ponerlo en silencio. Si no, los vamos a tener que sacar, como en la escuela, ¿vale? Entonces, porfa. Ok, a ver, entonces me quedé. Vamos a pasar al contexto histórico, hermanos. Este, pero hay personas que quieren entrar, que dicen que no pueden entrar. No sé por qué. Perdón, ¿eh? Bien, ahí les mandé el link nuevamente. Entonces, el contexto histórico y bíblico de Pentecostés tenemos que verlo de la siguiente manera. Antes de que nosotros nos metamos de lleno al texto, tenemos que ubicarnos bien dónde estamos parados. Porque cuando no entendemos el contexto, como en todos los mitos de la Biblia, ¿no? Como todas las ideas que de pronto nosotros llegamos a pensar o todos esos argumentos que a veces nada más repetimos porque se lo escuchamos a algún pastor o a alguien que predicó la palabra o lo escuché en una campaña evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Y, tenemos a veces que ser más disciplinados. Cuando tú no entiendes el contexto, corres el riesgo de leer el capítulo, ¿no? En este caso en específico, Hechos, capítulo 2 o cualquier otro texto bíblico con ideas modernas, con ideas que de pronto van a inclinar la balanza hacia lo que la gente a lo mejor quería decir en esa predicación o en ese evento, y no con los ojos del primer siglo, no como fue escrito realmente, no lo que quería plasmar el autor muchas veces. Entonces, pues empezamos hablando que es Pentecostés. Pentecostés no aparece por primera vez en Hechos, eso ya lo hemos visto. No es una fiesta cristiana inventada por los apóstoles, tampoco es una ocurrencia del Nuevo Testamento, porque Pentecostés ya existía desde siglos antes. Era una fiesta judía bien establecida, era conocida por todos los que estaban en Jerusalén en ese día. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo, porque se celebra 50 días después de la Pascua. Para el judío, esta fecha tenía un peso muy especial y al menos creo yo que tiene dos significados muy importantes. El primero es el significado agrícola, ¿no? Que Pentecostés era conocida como la fiesta de las primicias, era el momento en el que el pueblo daba gracias a Dios por la cosecha, reconocían que todo lo que tenían venía de Él y no era solamente una celebración del trabajo humano, sino la confesión
en la cual la gente decía, ¿no? Dependemos de Dios para vivir. Dios había ordenado esto desde la ley. Las fiestas, dice Éxodo, ¿no? Las fiestas de la siega, de las primicias, de tus labores, es en el capítulo 23. Y eh, el segundo significado, que con el paso del tiempo la fiesta fue adquiriendo un significado teológico un poquito más profundo, que es que el pueblo comienza a asociar Pentecostés con la entrega de la ley en el monte Sinai. Es decir, no solamente celebraban la provisión de Dios, sino que también la revelación de Dios. Entonces, recordaban el momento en el que Dios formó a Israel como pueblo dándole su ley. Y aquí empieza a verse algo muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios forma a su pueblo dándoles la ley en el Sinaí. Y ahora, en este capítulo de Hechos, Dios forma a su iglesia dando su espíritu. Como vemos, nada es casualidad y ahora me gustaría que juntos de pronto pensáramos en Jerusalén en ese momento. Fíjense cómo si leyeron el capítulo nos podemos llegar a imaginar que la ciudad estaba llena de judíos piadosos, había hombres, había mujeres que venían de distintas regiones del mundo mediterráneo. Ellos claramente no eran turistas, eran personas religiosas, temerosas de Dios, hablaban distintos idiomas y habían venido específicamente para esta fiesta. Entonces, nos podemos ir dando cuenta de algo muy importante que esto engloba. Dios no improvisa este escenario, o sea, no está hecho de que pues ahí se va, ¿no? Él no está eligiendo este día al azar, este día no está elegido porque pues ya no quedó de otra, sino que aparte vemos que no se reúne la multitud por accidente. Dios escoge el día, el lugar y la audiencia con absoluta precisión. La iglesia nace en Jerusalén en una fiesta judía rodeada de naciones, idiomas, culturas distintas. ¿Por qué? Bueno, porque desde su nacimiento la iglesia no sería local, la iglesia no sería cerrada, sino que era un pueblo con una misión global. Recordemos cuáles son las características de la iglesia que vamos a entender después, que la iglesia es una, es santa, es católica y apostólica, ¿no? Eso ya lo vimos en Fundamentos de la Fe. Entonces, la iglesia nace en una fiesta judía, pero no para judaizar al mundo, sino para anunciar a Cristo al mundo. Desde el primer día, Dios deja claro que el Evangelio no se va a quedar encerrado en Jerusalén y lo que empieza ahí, en ese momento, está destinado a llegar hasta lo último de la tierra, como también ya lo vimos en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores. Vamos a leer, me gustaría que alguien leyera Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, por favor. Ya me Ah, cansé de mi hablar. madre. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Amén. Dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Aquí Lucas comienza con una frase muy sencilla. Eh, Antes de decirnos qué está ocurriendo, nos dice cómo estaban, ¿no? Para empezar, a ver. ¿Cómo estaban los discípulos? No nos habla de todo lo que ya sabemos, del viento, del fuego, sino de la actitud de la iglesia. ¿Cómo estaba? Unida y en obediencia. El texto dice que estaban unánimes, juntos, ¿no? Eso no simplemente significa que estuvieran en el mismo lugar, sino que significa que aparte de estar en el mismo lugar,
estaban en el mismo espíritu, con el mismo corazón y bajo la misma obediencia. No estaban divididos, no estaban compitiendo entre ellos, no buscaban el protagonismo. Entonces, a nosotros, lectores de actuales, nos debe de quedar claro que ellos no estaban buscando una experiencia, fíjense, y esto es importante, no estaban buscando una experiencia, ellos estaban esperando una promesa. ¿Cuál? Bueno, Jesús ya les había dicho que esperaran. Ellos no sabían cómo sería, no sabían cuándo iba a ser exactamente, pero estaban confiando en la palabra, estaban confiando en Jesús. Nosotros tenemos que aprender esto. El Espíritu Santo desciende sobre una iglesia que sabe esperar, no sobre una iglesia que está desesperada, ni sobre una iglesia que quiere forzar a Dios, una iglesia, ¿no? Que de pronto hace mil actividades que no tienen nada que ver con esa espera. Por el contrario, desciende el Espíritu Santo en una iglesia obediente, aunque no tenga todos los detalles, aunque no sea una iglesia grande, aunque no tenga, aunque tenga muchas carencias, ¿no? Entonces, luego, después de esto, Lucas nos dice, y de repente en el versículo 2 vino del cielo un estruendo de un como de un viento recio que soplaba en el versículo 2. Esto, esto lo tenemos que leer con mucho cuidado. Este, Lucas está siendo muy preciso. Él aclara cosas importantes. Dice que, o si lo leemos bien, ¿no? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que fue viento, dice como viento. Después no dice que fuego, dice como fuego asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Así termina. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Él no está describiendo un fenómeno natural. Él está hablando de una manifestación sobrenatural. Lucas no quiere que pensemos en algo común. Él quiere que veamos esto como algo que viene directamente de Dios. Estas señales al momento nos recuerdan o nos tienen que trasladar inmediatamente al Antiguo Testamento, Monte Sinaí, cuando Dios se manifestó. Sabemos que hubo fuego, hubo sonido, hubo temblor, porque la presencia de Dios en la Biblia, ¿no? Se marca que siempre ha venido acompañada de señales, estas señales que van a mostrar su santidad y su poder. Aquí, ojo, el énfasis no está en el ruido ni en el impacto visual. Esto pasa a segundo término. Después nos habla eh, en el 3, dice, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mis hermanos, esto no era fuego literal, nadie se estaba quemando, era una señal visible de que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre ellos y notemos algo muy importante. Las lenguas dice que se repartieron y se asentaron sobre cada uno, no solo sobre los apóstoles y de pronto los que eran más visibles, los que tenían un mayor rango, los líderes, ahí dice que todos, sobre todo los que estaban ahí. Dios, Dios estaba mostrando desde el inicio que su espíritu no sería exclusivo de unos pocos, sino dado a todo su pueblo y tenemos que ser maduros y entender que el fuego, hermanos, al igual que el viento, al igual que el fuego, perdón, al igual que el viento, el fuego solamente es una señal, solo es la señal. El propósito real es la habilitación divina. Esta habilitación que va a dar paso a la misión. El Espíritu no desciende para impresionar, sino para que capacite, para que envíe. Entonces,
lo que está ocurriendo en estos versículos es que se está preparando el terreno para el anuncio del Evangelio con poder. El Espíritu desciende para preparar a la iglesia y que pueda cumplir su misión, y así es esta señal visible. Ahora, me gustaría que alguien me ayudara a leer del 5 al 13, por favor. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Amén, están llenos de mosto, ¿no? O sea, estaban tomados, era lo que les decía. Eh, bien, eh, es, 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 estamos entrando, ¿no? A ese terreno escabroso en donde creo yo que pasan cosas raras y extrañas, donde se crean nuevas doctrinas muchas veces, y, y hay que tener mucho cuidado. Antes que nada, yo les, les digo, ¿no? O les aclaro que yo he aprendido a tocar este tema con mucho respeto y respeto a quien lo vea de una manera distinta. Simplemente expongo lo que dice el texto, ¿no? Es uno de los temas más debatidos, es uno de los temas más confundidos del libro de Hechos, y por eso creo que tenemos que hacer algo muy sencillo. Tenemos que dejar que el texto hable por sí mismo. Dice, leía a nuestra hermana Liliana, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Versículo 4. Y hasta aquí no hay nada extraño. El problema comienza cuando separamos esta frase de lo que Lucas sigue explicando a continuación, porque él no nos deja nada a la imaginación. Él no nos deja imaginar qué tipos de lenguas eran. El texto mismo lo aclara. Dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua, en el versículo 6. Lucas, ya lo hemos visto, es muy intencional. Él quiere decir, él quiere que entendamos exactamente lo que está ocurriendo. Las lenguas que aparecen en Pentecostés no son sonidos sin sentido ni expresiones incomprensibles, ¿no? Son idiomas humanos reales, reconocibles por la gente que estaba ahí, como lo dice el texto. El texto muestra tres cosas muy claras. No, eran lenguas reales, no eran lenguas inventadas, eran lenguas comprensibles y tenían un propósito muy específico. ¿Cuál era? Que el mensaje fuera entendido. La gente no dice qué experiencia tan espiritual se está viviendo ahorita. La gente leemos que en el texto que dice cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua, las maravillas de Dios, ¿no? Entonces, las lenguas de las que habla este pasaje no existen para la edificación privada, por el contrario, existen para la proclamación pública del Evangelio. Aquí el Espíritu Santo, hermanos, no está produciendo un momento íntimo entre el creyente y Dios. Lo que está haciendo es abrir un canal para que el mensaje de Cristo cruce barreras lingüísticas y llegue con claridad a quienes escuchan. Ahora, hay una lista de naciones, ¿no? Se enumera. Lucas
Enumera una serie de naciones: partos, medos, elamitas, Judea, Mesopotamia, Ponto, Capadocia, Asia. Esto no está de relleno. ¿Por qué? Porque Lucas, nuevamente muy intencional en lo que está escribiendo, nos muestra que cada nación pues tiene un peso teológico. Lo que está diciendo, a ver, es que el Evangelio no le pertenece a una sola cultura ni a un solo idioma. Desde el primer sermón cristiano, aquí Dios nos deja claro que su mensaje está diseñado para salir, no para que sea de unas solas personas, para que se encierre. La iglesia nace hablando distintos idiomas porque su misión no es local, su misión va a ser universal. Esto a mí me lleva a recordar, o hace rato mientras escribía esta clase, yo recordaba de pronto un poquito eh, este, este pasaje que está en Génesis capítulo 6, la historia de la Torre de Babel. Dios confundió las lenguas, dispersó a la humanidad a causa del pecado y la soberbia. Ahora, pues en Hechos capítulo 2, Dios restaura la comunicación para anunciar la salvación en Cristo. Pentecostés nos deja en claro que cuando el Espíritu actúa, el mensaje se entiende. Cuando el mensaje se entiende, entonces el Evangelio cumple su propósito. Esto es importantísimo. Puedes ir a muchas iglesias, pero si no se sigue esta fórmula, bueno, pues no vamos a llegar al resultado. ¿Cuál es el resultado que deberíamos de tener? Pues llamar al arrepentimiento y a la fe a cada congregante. El Espíritu no viene a confundir a la iglesia, sino que viene a capacitar para anunciar, para que anunciemos a Cristo al mundo correctamente. Ahora, vamos a leer, y vale mucho la pena que leamos del versículo 14 al 36. ¿Alguien que me quiera ayudar? Amén. Gracias, Pedro. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y se expresó así, diciéndoles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad atención a mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, y permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia, en cuanto a la carne, haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Mm. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta el 36. Gracias Pedro. Y bueno, antes de continuar, algo que no tiene nada que ver con la clase, este, leemos que aquí dice, profetizarán, ¿no? Fíjense que estoy leyendo un libro buenísimo de la historia de la iglesia primitiva y cuando aparece esta palabra profetizar, realmente se está refiriendo a que en la sinagoga lo que se hacía era que se leía una porción del rollo, se leía el papiro y de ahí la acción contigua era a invitar, bueno, de darle la palabra al invitado o a la persona que estaba a cargo de profetizar, que era más que nada explicar, ¿no? La palabra profetizar se refiere a explicar lo que está en el rollo plasmado, eh, de pronto al contexto que está viviendo la sinagoga en ese tiempo, ¿no? En esa historia. Entonces, es meramente aclaratorio, no tiene nada que ver con la clase. Ahora, regresando a estos versículos, a estos pasajes que acabamos de leer propiamente en el contexto de la clase, vemos que es el primer sermón cristocéntrico. Aquí ocurre el verdadero milagro del capítulo, ¿no? Dejando un poco el ruido, las lenguas, la reacción de la gente. El verdadero milagro es que Cristo es predicado con claridad. Vamos a ver que después de toda la manifestación inicial, Lucas va a cambiar el enfoque. La multitud que está confundida, eh, algunos se burlan, otros entienden que está pasando algo que a lo mejor no saben cómo se llama, pero saben que está pasando algo. Y sucede algo importante. Vemos en el versículo 14 que Pedro se pone de pie y con los 11, ¿no? De pronto les hace señas, párense y empieza a hablar, alza la voz, dice. Se pone en pie y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Este detalle no es cualquier cosa. Estamos hablando de ese Pedro que acuérdense que semanas antes había negado conocer a Jesús, el mismo que tuvo miedo, el mismo que falló públicamente. Ahora lo vemos predicar con firmeza, tiene autoridad y tiene la escritura abierta. ¿Qué cambió? Pues ciertamente no fue nada en su personalidad, ¿no? Sino que es la obra del Espíritu Santo. Notamos algo muy importante, que el Espíritu no convierte a Pedro en una celebridad, no lo hace famoso, lo que hace es que lo hace fiel, lo capacita. ¿Para qué? Para hacer lo que la iglesia siempre ha sido llamada a hacer, predicar a Cristo. No tenemos otra tarea. Él explica lo que está ocurriendo a la luz de la palabra de Dios. Eh, Vamos a ver ahora a un Pedro que ya no está improvisando. Él no está hablando al aire,
Ahora tiene un mensaje que un mensaje que tiene orden. Vamos a ver un mensaje que tiene contenido y tiene dirección, como lo acabamos de leer. Y a ver, creo que esto es muy importante. Esto nos enseña mucho sobre cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nunca separa la unción de la verdad bíblica. No, no hace un circo. El sermón de Pedro tiene una estructura muy clara. Primero, una explicación bíblica. Pedro, Pedro, nuestro hermano Pedro, leyó ahorita los versículos, bueno, pero Pedro, el apóstol, cita al profeta Joel, dice, esto fue dicho por el profeta, ¿no? El Espíritu lleva a Pedro a la escritura y ojo que aquí no mete él nada de sus emociones. De ahora, el segundo punto, vemos una cristología muy clara, porque Pedro se centra, todo su mensaje habla de Jesús, habla de su vida, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección. Jesús aparece como el Mesías prometido. Podemos ver también la responsabilidad humana. Pedro nos dice, a quien vosotros crucificasteis, no está hablando bonito. Recordemos que el Espíritu Santo no elimina la confrontación. Yo creo que es necesaria. El Espíritu Santo siempre hace la confrontación necesaria en nuestra vida. Dice, donde Cristo es predicado, el pecado es expuesto. Siempre va a funcionar así. Cuarto punto que yo puedo ver es la exaltación de Cristo, porque el apóstol Pedro deja en claro que Jesús no se queda en la tumba, Dios lo resucitó, lo exaltó y lo estableció como Señor. Dice, sepa pues, y así esa palabra que me gusta mucho, ciertísimamente, ¿no? Toda la casa de Israel, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo en el versículo 36. Es el clímax de este capítulo. Es una declaración que viene a ser una verdad eterna. Y pues nos habla que Pentecostés termina en algo que la gente debe de creer. Una declaración cristológica. Considero yo que no es nada carismática como se ve hoy en día. Y desde ese momento vemos a la iglesia que queda definida para siempre, ¿no? Una iglesia nacida del Evangelio y sostenida por la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del 37 al 41, ¿alguien me ayuda a leer? Yo, pastor. Gracias, hermana Miriam. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vemos entonces que inmediatamente después del sermón de Pedro, Lucas nos muestra algo relevante, importante, la reacción de la gente. Se confirma si lo que ocurrió fue realmente obra del Espíritu Santo y dice, ¿no? En el 37, me parece que está así, empieza diciendo, al oír esto se compungieron de corazón. Entonces, la gente no se tira al piso, no grita, no corren, no se empiezan a reír con una risa santa. La gente es confrontada por la verdad y yo creo que eso debería de ser el objetivo de cada predicación, de cada vez que alguien escribe una predicación, pensar en esa confrontación
por la verdad de la palabra a los corazones de los creyentes, de las personas que están escuchando ese mensaje. ¿Por qué? Porque es el objetivo principal. El Espíritu Santo no produce caos, el Espíritu Santo va a producir una convicción. Cuando el Evangelio se predica con claridad, el corazón, hermanos, es tocado. La conciencia se despierta y, 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 y vemos, ¿no? La pregunta correcta que dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la señal de una obra genuina de Dios. No preguntan, oye, ¿sentiste bonito? Oye, ¿y tú qué te caíste? Oye, ¿y a ti qué te pasó? ¿Tú qué viste? ¿Viste el tercer cielo? No, te pregunta, ¿qué debemos hacer? Y aquí es donde Pedro responde de una manera muy clara, de una manera muy pastoral. Él podría haber dicho cosas como reciban una experiencia espiritual, busquen una manifestación, entren en un momento especial, pero Pedro dice algo sencillo, ¿no? Pero muy profundo. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Versículo 38. Entonces, Pedro llama al arrepentimiento inmediatamente, alejándose del entretenimiento o de darle una enaltación o enaltecer algo completamente distinto, llama a una respuesta que implica esa metanoia, ¿no? El cambio de mente, cambio de dirección, una obediencia pública a través del bautismo. El Espíritu, hermanos, no llama a la gente a sentir más. Hoy en día la gente quiere sentir, quiere experimentar, como si el cristianismo se tratara de eso, de... eh, tienes que empezar a vivir diferente. ¿Cuál es el resultado? Bueno, Lucas lo plasma, ¿no? Muy puntualmente, nuevamente, este, sin dejar, ¿no? Nada fuera. Dice, sin exagerar, creo yo, 3,000 personas se convierten. Ahora nace una iglesia formada por gente arrepentida y no por curiosos que iban pasando por ahí. No leemos que se registra un espectáculo, ¿no? Sino que ahora vemos que están haciendo un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Nosotros, al llegar a este punto de la clase, bueno, pues el texto nos obliga a hacernos algunas aclaraciones importantes y, como les decía, no buscando contender, no peleando, sino que debemos de guardar en todo momento la sana doctrina. Fíjense que Pentecostés es un evento fundacional, así lo tenemos que ver nosotros, como ese evento fundacional alejado mucho de un modelo que la iglesia deba reproducir cada año una y otra vez. Eh, Hay momentos únicos en la obra de Cristo. También esos momentos son únicos, hay momentos que son únicos en la obra del Espíritu. Recordemos que Cristo murió una vez, resucitó una vez, ascendió una vez y de esa misma manera el Espíritu desciende de forma inaugural una sola vez, una sola vez para dar inicio ahora a la iglesia. Perdón. Entonces, eh, de esta manera, hermanos, después de Hechos capítulo 2, la Biblia no nos narra otro Pentecostés. Lo que se repite en cada capítulo, capítulo tras capítulo, no es el evento, sino la predicación del Evangelio. Vemos que la iglesia no vive buscando otro Pentecostés, ahora la iglesia vive anunciando a Cristo. La obra continua del Espíritu no está en repetir un evento, no está en tratar de imitar eh, nuevamente con otros creyentes lo mismo que se vivió ahí, sino la obra del Espíritu es sostener la misión. El Espíritu exalta a Cristo, no al predicador o al grupo de personas o de pronto a la iglesia completa. Hay personas que piensan
tienen que reproducir esto en sus iglesias para de pronto ser más santos o algo así. Pero, pues bueno, una prueba sencilla para discernir es que donde el Espíritu Santo realmente está obrando, Cristo ocupa el centro, la escritura gobierna lo que se hace y siempre el pecado es confrontado con amor y con la verdad. La iglesia es edificada y fortalecida cuando hay estos puntos trabajando en el ministerio. Cuando el foco se desplaza al hombre, al predicador, al líder o a las experiencias, el espíritu, hermanos, ha sido desplazado del centro. Hay iglesias que después de predicar la palabra suelen llamar al altar. Ojo, yo no digo que esté mal, simplemente pienso, yo esto es algo personal y cada quien tendrá su propia, su propia vivencia o experiencia que nos pueda comentar de pronto al rato. Pero creo yo que la palabra es única y nos debería de bastar para llegar al arrepentimiento. Pero hay muchas iglesias que le hacen mucho énfasis de pronto al tiempo de oración después de la palabra, que está bien, repito, no es que esté mal, está bien. Sin embargo, yo veo o veo a veces o me tocaba ver, ya no, pues no, obviamente ya no estoy en alguna de estas iglesias, pero hay hermanos que semana tras semana pasan, ¿no? Al altar y lloran y cada semana es lo mismo. Y me pregunto yo, ¿seguirán pidiendo por lo mismo o seguirán haciendo o seguirán sufriendo por lo mismo? Pero entendamos que puede ser también muchas veces esa experiencia, ¿no? Y terminamos desplazando al Espíritu Santo del centro, ¿no? Un poquito haciendo o buscando yo mis sentimientos o ese sentir que muchos quieren. El Espíritu Santo nunca compite por atención. Tenemos que entender que su misión siempre ha sido la misma y es glorificar a Cristo. Donde Cristo es exaltado, el Espíritu siempre está presente. Donde el hombre es exaltado, algo ya se perdió en el camino, ya se cambiaron, ya perdieron el norte. Y a mí me gusta escuchar siempre lo que tiene que decir la iglesia antigua. Ellos, ellos estaban muy cerca, ¿no? A este contexto apostólico y curiosamente eh, estaban muy lejos de los excesos modernos que ahora nosotros o en los cuales nosotros nos encontramos hoy en día. Yo les recomiendo, si quieren aprender un poquito de historia de este tiempo, pueden buscar este libro de Editorial CLIE. Es muy bonito. Padres Apostólicos. También la Biblia patrística nos da grandes aportes acerca de esto. Y Juan Crisóstomo es uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva y él en sus comentarios hacia este capítulo, él nos marca una observación muy sencilla, algo que pasa casi desapercibido, pero a grandes rasgos, lo que dice en el comentario, no me lo sé de memoria, no, nos dice que no es el ruido lo que convierte a las multitudes, sino la palabra que explica ese ruido. Entonces, para Crisóstomo, el impacto no estuvo en el estruendo, no estuvo en las lenguas, ni en el asombro inicial de la gente. El verdadero poder que él entiende al hacer este comentario es en la predicación. Él dice, el poder estuvo en la predicación que dio sentido a lo que estaba ocurriendo. Sin el sermón de Pedro, el evento se habría quedado en confusión y burla, todo lo que está escrito, ¿no? Él entendía esto que a veces olvidamos nosotros o no nos damos tiempo de estudiar. Las manifestaciones que podemos ver
cuando no tienen una explicación bíblica, no transforman a nadie. Al contrario, nos hacen ver un poco ridículos, ¿no? Bueno, me incluyo en este gran marco de cristianismo que a lo mejor nos podemos, a ver, vernos delante de la gente inconversa, de una manera que es casi, casi como un show o una suerte de circo. Lo que transforma, lo que siempre va a transformar es la palabra cuando se anuncia con fidelidad, cuando está centrada en Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que realmente transforma a las personas. Por eso, Crisóstomo veía con mucha preocupación cualquier iglesia que se quedaba solamente con lo externo. Recordemos que ya aún en sus tiempos ya se veía mucho el gnosticismo y mucho esto con lo cual batallaba la iglesia. La, la- la- la, mm, cuando las señales se vuelven el centro, el mensaje, hermano, se empieza a diluir. Y Calvino, siglos después, dando un salto en la historia, se le vuelve él le vuelve a poner mucho énfasis, mucha fuerza a la centralidad de la palabra. Él al comentar el libro de Hechos es muy claro, es muy pastoral. Él insiste en dos cosas que como cristianos no podemos separar. La primera es que el Espíritu Santo nunca actúa separado de la palabra de Dios. Y que la fe verdadera nace por la predicación, no por el asombro ni por la emoción. Para Calvino, Pentecostés no valida una iglesia gobernada por impulsos, sino una iglesia, o lo que tendría que validar, ¿no? Lo que nos tendría que hablar a nosotros es una iglesia que está gobernada por la doctrina, entendiendo que el Espíritu no viene a reemplazar la enseñanza, sino que le viene a dar poder y eficacia. Y en otras palabras, creo o haciéndolo un poco más sencillo, creo yo que Calvino entendía que cuando la emoción gobernaba la iglesia tarde o temprano, la verdad se iba a debilitar y se iba a terminar por caer, ¿no? Al contrario, que si la palabra es la que sustenta, el espíritu obra en maneras profundas y duraderas, ¿no? Eh, qué más decía Calvino? Pues, pues yo creo que pues hasta ahí decía él, ya se me olvidó. Um, bueno, él decía que no había que ser emocionales, ¿no? Recuerden que él, pues, pues es Calvino, ¿no? Entonces, con él no va nada de estas experiencias emocionales. Entonces, pues está muy alejado de eso. Entonces, ya se me olvidó que les iba a decir, pero seguramente era algo sobre eso. Entonces, eh, pues pensemos que donde la doctrina es abandonada o las iglesias de pronto que no tienen una doctrina clara, pues la obra del Espíritu es mal interpretada. Y así, hermanos, les puedo asegurar que hay infinidad de iglesias que no tienen ni idea de lo que es una doctrina. De pronto no los critico, pero vaya, estamos como pastores, ¿no? A veces guiando, siendo ciegos, guiando a otros ciegos, porque pues no podemos vivir de esa manera. Terminamos pues malinterpretando las cosas, viviendo de nuestras experiencias, viviendo de lo que nosotros creemos y lo que mejor nos parece. Cuando, pues, oye, a ver, de pronto hay gente que, que, que pues dio su vida, ¿no? Por defender la verdad y plasmaron las doctrinas que nosotros debemos de entender y hay tantos libros, tantos aportes que nos pueden llevar a tener una sana doctrina. Ya para terminar, bueno, eh, les digo, estoy leyendo este libro de Justo González, muy bueno.
Él señala que en Pentecostés se va a marcar ese cambio decisivo en la historia del cristianismo, porque hasta en ese momento los seguidores de Jesús eran vistos como un gueto, como un movimiento judío, ah, ah, pero a partir de Pentecostés eso ya cambia. A partir de ese momento, la iglesia pasa de ser un grupo con raíces judías locales a convertirse en una comunidad misionera universal. Por eso, la iglesia nace hablando idiomas, no nace creando un lenguaje propio para encerrarse, sino para traducir el mensaje para que otros lo entiendan. Desde el primer día vamos a ver que el cristianismo se define como un mensaje que cruza culturas, cruza pueblos, cruza todas las fronteras que habían en ese momento. Y creo que lo que quiere decir este, el autor, Justo González, en específico en este capítulo que habla de la separación de, de- del judaísmo, es que una iglesia que deja de comunicar el evangelio de una manera comprensible, fíjense que él dice que traiciona su propio origen. Una iglesia que no comunica el Evangelio en un lenguaje entendible ha olvidado cómo y para qué nació. Y así vemos que nos confirma, ¿no? Los padres de la iglesia, vemos a Calvino, ¿no? En la Reforma, que es un poquito duro, y pues la historia a través de los siglos nos dice lo mismo. Pentecostés no nos llama a perseguir experiencias, sino a predicar a un Cristo con claridad para el mundo. Ahora, a mí me gustaría que, ya vamos a terminar, terminé temprano ahora, y que ahorita pensáramos y comentáramos, reflexionando un poquito, si tú estás buscando experiencia o buscas fidelidad. Pregúntate si predicas a Cristo o predicas o predicamos a nosotros mismos. Piensa si nuestra iglesia crece por emoción o por convicción bíblica, si así como dice el texto nos compunge el evangelio o solamente nos entretiene. Me gustaría escucharlos al final de la grabación de la clase, y creo que tenemos que ver si Cristo no es el centro de nuestra vida, como les decía ayer en la predicación. Tenemos que preguntarnos si la palabra está gobernándonos, y entender que si no es así, no es la obra del Espíritu. Y si no hay un arrepentimiento, pues no hemos tenido un nuevo nacimiento. Creo que este capítulo nos habla que Pentecostés no solamente apunta a las lenguas, apunta a, a un Cristo exaltado, predicado, un Cristo obedecido. Y hoy la iglesia, hermanos, sigue viva, no por lo que llegan a sentir algunas personas, sino por lo que creemos. El Espíritu Santo no es un accesorio, no es de pronto esa fuerza que algunos pueden llamar para tirar gente, ¿no? El Espíritu Santo es el motor que impulsa la proclamación del Evangelio. Esta, esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Este, Tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar algo, me va a dar mucho gusto tratar de responderles o dejarles con más dudas.